Muy buenas En esto, noches. en este momento cedemos la palabra a Agustín Núñez para hacer la presentación del webinar y los panelistas. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio virtual para reflexionar sobre las ideas, sobre los sucesos del encuentro de los obispos con los empresarios de México apenas hace 2 semanas. Estamos seguros que nuestros panelistas y nuestro moderador, a quienes agradecemos mucho el tiempo, la dedicación, la preparación de este evento, nos contagiarán del sentido de compromiso y comunión, del espíritu de comunión en el que tuvimos la oportunidad de convivir entre el lunes 7 y el miércoles 9 de este mes. Este encuentro íntimamente vinculado al Diálogo Nacional por la Paz busca impulsar caminos solidarios mediante la acción conjunta de obispos y empresarios para lograr un México más justo, más inclusivo y en paz. Y precisamente en razón de la paz es necesario externar desde aquí que lamentamos profundamente el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, sacerdote indígena tzotzil de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la mañana de este domingo. Expresamos a todos nuestros pastores, en especial a Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas, nuestra más amplia solidaridad y nuestra cercanía espiritual. Este es un nuevo punto álgido en el intenso diálogo entre la esperanza desafiante y la realidad avasallante. Citando a Ana Paula Hernández, integrante del diálogo del Núcleo por la Paz, esta realidad requiere, en primer lugar, del rechazo a la violencia. Quizá empezar por el repudio, por la visibilización, por el desencubrimiento, por la protesta, por la exigencia. Coincidimos con Ana Paula en la imperante necesidad de estar organizados y en eso vemos al encuentro precisamente como un espacio artífice de vinculación. Nos parece también que es menester de mujeres y de hombres de buena voluntad que la sangre derramada del padre Marcelo Pérez Pérez y de tantos testigos anónimos de la verdad tenga muchos frutos, desarrollando y haciendo patentes muchas acciones eficaces a favor de la civilización del amor a la que nos llama el Evangelio. Un buen número de ellas fueron enunciadas y propuestas como compromisos durante el encuentro. Y haciendo eco al mensaje del encuentro, los invitamos a que nos siga animando, en primer lugar, el optimismo evangélico, con los ojos puestos en la realidad, pero sabiendo que Dios y los humanos podemos superarla. Los invitamos a conservar la mirada de largo plazo y en particular tengamos presente, no perdamos de vista los distintos ámbitos de acción de USEN. Quisiera resaltar hoy, esta semana, la participación de la delegación mexicana en el 28 Congreso Mundial de UNIAPAC en Manila, buscando nuevos paradigmas de sustentabilidad empresarial, y también los trabajos de la edición número 29 del Encuentro Obispos Empresarios en Jalisco. Nuestros mejores deseos para que ambas acciones rindan abundantes frutos. Por último, la invitación a tener ya la mirada puesta en el Jubileo Ordinario 2025. Ya sea que tengamos oportunidad de atender los primeros días de mayo, las actividades dedicadas justamente a los empresarios y su noble vocación, o bien a los distintos compromisos locales que podamos asumir con este motivo durante el año entrante.
Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y sobre todo por su participación activa en esta sesión. Nosotros seguimos manifestándonos, nosotros vamos a seguir movilizándonos, nosotros seguimos arriesgando nuestras vidas, pero le pedimos a Dios que ellos hagan su trabajo, que ellos de verdad tomen en serio en defender la vida del pueblo, que no lo sometan a la esclavitud bajo el yugo de la violencia. En la conferencia del Episcopado Mexicano, con profundo dolor, condenamos el brutal asesinato del padre Marcelo Pérez, sacerdote de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este acto de violencia perpetrado al terminar la misa cuando el padre salía para continuar sus labores pastorales. Este acto de violencia no solo afecta a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, sino que hiere a toda la iglesia en México, a la sociedad en su conjunto, especialmente en una región que hoy vive situaciones delicadas de violencia y pugna entre grupos del crimen organizado. Hacemos un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles: gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, para que redoblen los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que afligen a la región de Chiapas y a nuestro país en general. A la comunidad de fieles y a toda la sociedad mexicana los invitamos a unirse en oración por el eterno descanso del padre Marcelo Pérez, por el consuelo de su familia, amigos y feligreses, y por la paz en Chiapas y en todo México. Que el sacrificio del padre Marcelo Pérez no sea en vano, sino que nos impulse a todos a trabajar con mayor eficacia por la construcción de una sociedad más justa, pacífica y fraterna en Chiapas y en todo el país. Fiel al mensaje del Evangelio que él predicó con su vida y con su muerte, así lo recordaremos. Que Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de México, interceda por nosotros y nos guíe en estos momentos de dolor y tribulación. Les invito en este momento, después de haber visto este video, que abriendo nuestro webinar, que quizá es un webinar distinto, como lo acostumbramos a hacer, se acostumbra a hacer en USEM, hoy les invito a que a través de esto que ha herido a México, a la iglesia, a una comunidad tan necesitada como en Chiapas, podamos unir nuestras voces en oración. Les invito en este momento a que juntos nos encomendemos a Dios para que Él sea siempre la luz que guía nuestros pasos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración siempre tiene que brotar del corazón. Los salmos fueron cánticos que brotaron del corazón de hebreos que en su momento dejaron precisamente marcado una inspiración profunda de ese encuentro con Dios. Hoy he querido iniciar nuestra oración
antes que nada con unas palabras que recuerdan del padre Marcelo como palabras proféticas que nos pueden poner a cada uno de nosotros en esa sintonía de trabajo y colaboración conjunta. Decía el padre Marcelo, lo que busco es la paz para el pueblo, y la paz es más grande que la muerte, que las amenazas y que mi vida. Cuando somos capaces, cada uno de nosotros, de dar la vida y de darla porque queremos, como decía Jesús, nadie me la quita, yo la doy. Es el sacrificio que va a generar mucho fruto y que nuestro México ha generado fruto con aquella persecución religiosa que ha sido verdaderamente semilla de cristianos. Hoy les invito a que juntos podamos tomar ese tiempo de reflexión porque de alguna manera la sangre que hoy está constantemente salpicando a nuestro país a lo largo y ancho, y que cuando comenzamos este proceso de encuentro juntos fue precisamente a través de la sangre derramada de los jesuitas en Tarahumara, y que hoy el padre Marcelo nos sigue recordando nuestro compromiso por hacer algo, por hacer presente el reino. Padre bueno, te suplicamos que hagas de nosotros verdaderos artesanos e instrumentos de paz. Te pedimos que infundas tu Espíritu Santo para que la luz con la cual iluminas nuestro entendimiento y nuestro corazón sepa conducirnos por ese camino de colaboración y poder ser testigos en este mundo, porque tu palabra es lámpara para mis pasos y luz que puede iluminar a las naciones. Padre bueno, dame un corazón sencillo que sepa perdonar ante la adversidad y la violencia. Dame esas ganas de colaborar contigo en la construcción de tu reino. Hazme dichoso, como en esas bienaventuranzas en las cuales tú nos invitabas a ser dichosos para ser llamados hijos de Dios y trabajáramos por la paz. Hoy es un fruto precisamente y un intento de trabajar por la paz. Ayúdanos a colaborar siempre a generar un mundo más justo y un México más seguro. Y juntos, viendo con certeza que formamos parte de una familia, hagamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santa María de Guadalupe, Reina de México y Reina de la Paz, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, querido padre. Buenas noches tengan todos y todas, queridas compañeras, compañeros. Estamos hoy aquí, pues, reunidos para este webinar, para este pequeño espacio de foro que igual vamos a tener. Mi nombre es José Ricardo Marchán Aguilar y yo estaré apoyándoles conduciendo este espacio. Em, pues bueno, nada más algunas indicaciones previas para que vayamos estructurando. Yo ahorita presentaré a los panelistas para que vayamos conociéndolos. Primero, por favor, tomar en cuenta tener cámaras abiertas, micrófonos cerrados. Va a haber algún momento donde les vamos a dar la oportunidad de hacer preguntas. Para este tema, para este espacio de dar preguntas, por favor, si alguien puede, si pueden ir alzando las manos o pidiendo la voz para poder ir haciéndolo. Veamos igual las cámaras abiertas en la medida de lo posible para ir teniendo la información, o sea, la visión de quiénes están preguntando y con quién estamos interactuando. Muy bien. Y pues para este panel, para este pequeño panel que vamos a ir teniendo, presentamos al padre Eduardo Aguilar Navarro, secretario de Ejecutivo de la SEM, que acaba de dirigir la oración. Él va a estar hablando acerca de una mirada del desarrollo del encuentro desde los ojos de los obispos participantes. Después tendremos a Luis Gerardo Pérez Figueroa, director general de TESELAR, presidente del Comité de Compromiso Social Coparmex Nacional y consejero de Coparmex Nacional y de Jalisco.
Él va a hablar sobre el encuentro desde la mirada de los empresarios de Coparmex. Y finalmente tenemos a la queridísima Lilia Marta Burrola, que estará hablando sobre la perspectiva de USEM durante el encuentro. Ella es socia fundadora del Despacho Integral Soluciones Legales, presidente de USEM Chihuahua e integrante de la CCE y Coparmex Chihuahua. Después de que pasen estos 3 momentos, donde cada quien tendrá 5 minutos para compartir las perspectivas, va a haber un momento para poder responder unas preguntas que se harán y después de esto tendremos una ronda de cierre, ¿va? Muy bien, entre 2 minutos para cada quien. Entonces, cualquier duda, cualquier detalle, estaremos aquí atentos. Muy bien, entonces vamos a empezar con el padre Eduardo Aguilar Navarro, secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal. Adelante, padre. Muchas gracias, José Ricardo. Ahora sí, fuera del ambiente de oración, les saludo a todos y a cada uno de ustedes que forman parte de este gran grupo USEN que tanto bien hacen a nuestra sociedad y que caminando en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia podemos generar espacios comunes de colaboración como iglesia institucional y como iglesia también misionera que forman parte todos ustedes. Recordemos que el Papa Francisco nos ha llamado a ser misioneros, discípulos y testigos de la fe. Realmente darles una visión sobre este encuentro que hemos tenido hace casi 3 semanas, realmente puedo compartirles no solamente la visión de los obispos, sino el entusiasmo que se fue generando y la expectativa a lo largo de la organización. El primer contacto que tuvimos como una especie de encuentro nacional fue un encuentro de Guadalajara, inspirado en los encuentros de Guadalajara que ya se han estado haciendo en aquella provincia eclesiástica y que los obispos de una u otra manera constantemente han promovido y han elogiado bastante esos encuentros y esas conferencias que ustedes tienen a bien realizar. Sin embargo, este encuentro tenía una tónica diferente, ser continuidad de un diálogo nacional por la paz. En el primer encuentro en el que nos vimos como un foro de empresarios y obispos para poder reflexionar sobre lo que está aconteciendo en nuestro país. Ojalá pudiera decir lo que estaba aconteciendo, pero sin embargo, hoy tenemos algo muy curioso que es una situación que nos implica más y es una llamada más a la misión. Primero fue el poder conciliar las agendas, todo un año de trabajo y tratando de buscar una fecha que pudiera quedar bien para los obispos, los cuales muchos han lamentado mucho no haber asistido, porque una de las frases que pudiera compartirles en algunas de las mesas de trabajo fue: tenemos que ir por los hermanos obispos que faltan. Era expresiones que decían algunos obispos porque sentían que les hacían falta para poder juntos empezar a trabajar en algo que entusiasmaba. El espíritu realmente que se generó nos llevó precisamente a tener aprendizajes claves importantes en el encuentro. El primero de ellos es una necesidad de diálogo y comunidad entre familias, es decir, la familia empresarial y la familia de los pastores de la iglesia, que son los obispos, para poder generar vínculos de trabajo y colaboración en proyectos específicos que se traduzcan no solamente en discursos o eventos, sino en procesos que puedan dar pie a grandes frutos de transformación. Se asumieron y quedaron bastante sorprendidos con la promoción del desarrollo humano integral a través precisamente del semáforo o del proyecto de desarrollo inclusivo presentado también por Coparmex, uno por USEM y otro por Coparmex, y fusionados y además impulsados por algunas parroquias en algunos sectores, especialmente en el sureste del país, que traían en la arquidiócesis de Yucatán una experiencia muy importante, pues ha dado pie a que esto pueda extenderse aún más, sabiendo presentarlo y sabiendo compartirlo. Adaptar iniciativas en contextos locales, porque no todos los locales a nivel, todas las regiones a nivel nacional son exactamente iguales o tenemos los mismos problemas, aunque ya hay un común que es la inseguridad en cada uno de los lugares y la ausencia de paz. Una reflexión común
O sea, fue espectacular las mesas en donde se pudo trabajar y donde cada uno de ellos se hablaban, podríamos casi decir de un tú a tú, sin medallas, sin jerarquías, sino en una reflexión que hacía un diálogo bastante fluido. Se generaron compromisos y acciones a futuro, continuidad de este diálogo a nivel nacional. Por eso les hablaba yo que también los empresarios decían, tenemos que ir por los que nos faltan, porque había obispos sin empresarios y empresarios sin obispos. Entonces esto era como un reto que hay que cubrir para el siguiente encuentro que se pueda hacer el próximo año, pero que sea fruto de un trabajo ya realizado y que podamos no llegar con las manos vacías, sino con una ofrenda verdadera al Señor, que hoy nos exige más un trabajo de paz. Implementación de proyectos conjuntos, no en el desarrollo inclusivo, que nos tiene que hablar de educación, empleo y sobre todo la reconstrucción del tejido social. Este semáforo de desarrollo tiene que también adecuarse a las parroquias, y esto se veía una necesidad importante, que los obispos pudieran, a través de sus sacerdotes y párrocos, seleccionar algunas experiencias que pudieran arrastrar a otros, no como una cuestión obligada, sino como algo verdaderamente que se comparte porque funciona. Sería verdaderamente un hito en la historia esto, porque sería novedoso que a través de la experiencia parroquial, un sacerdote formado o caminando con la USEM pudiera en la USEM local detonar estos procesos. Una promoción de espacios de convivencia, especialmente para jóvenes, fue otra de las cosas que, una de las inquietudes que tenían los empresarios y que los obispos han asumido, y que a su vez les resuena mucho, porque los jóvenes los tenemos perdidos todos, los papás, las escuelas, las instituciones y la iglesia también. Entonces, buscando proyectos y elementos que puedan atraer a los jóvenes, creo que la misión de la iglesia se va haciendo cada vez mejor. Y esto se ha visto también como un gran ejercicio sinodal. Es decir, hoy en Roma está concluyendo también una fase del sínodo donde los laicos están dialogando con los obispos, los cardenales y el papa sobre las grandes problemáticas sociales. Y yo creo que este espacio de encuentro dentro de la visión de los obispos ha sido verdaderamente un espacio de enriquecimiento, de motivación, donde podemos decir todos caminando juntos. Y caminando juntos podemos realizar grandes cosas. Pues hasta aquí serían como algunas de las impresiones de este espacio que nos dieron para compartir lo que vivieron los obispos. Muchas gracias, Padre Eduardo. Y pasamos con Luis Gerardo Pérez Figueroa, que nos compartirá la mirada desde el empresariado de Coparmex. Muchas gracias, Padre. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a este webinar posterior al encuentro. Eh, Tomaría un poco, iniciaría con lo que decía el padre Eduardo de el entusiasmo de la asistencia a los obispos. Eh, yo vivo en Jalisco y como decía el padre, acá existen bastantes años de este encuentro de obispos empresarios. Hay una tradición, podríamos decir ya, de manera que quizás para los empresarios de Coparmex de Jalisco no es extraño, pero ciertamente este tipo de diálogos a nivel nacional es algo completamente nuevo, ¿no? De manera que a la hora de estar hablando con algunos presidentes, pues a lo mejor al principio puede sonar un poco, a ver cómo, un diálogo obispos empresarios, es algo que realmente no sucede. Sin embargo, en la reflexión que hacemos muchos es, a ver, la iglesia y las empresas son una parte fundamental de nuestra sociedad, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no habría existido o no habíamos visualizado la necesidad de un diálogo entre empresarios y obispos? Y creo que rápidamente puede caer la respuesta, rápidamente ha caído la respuesta, creo que en muchos de los empresarios. En Coparmex particularmente,
como se expresó en parte del encuentro, tenemos una tradición de un pensamiento que heredamos de la formación social que da USEM, de la doctrina social, de manera que en esta presidencia de José Medina Mora, a través de varios de los empresarios con una filosofía muy profunda y con investigación de lo que son modelos, creamos un modelo de desarrollo inclusivo, una guía para poder lograr un México mucho más justo, más inclusivo. Y la verdad es que el diálogo con los obispos de la iglesia, de alguna manera, me parece que se ve casi como una necesidad de poder compartir lo que vemos, lo que creemos que necesitamos, y me parece que este encuentro ha sido un encuentro, una plática con quienes quizás sin saberlo podemos hablar cosas muy similares y podemos tener preocupaciones muy similares. En lo particular, la plática inicial de Monseñor Rogelio, la verdad es que creo que hizo mucho eco, hizo Monseñor muchas reflexiones que algunas preguntas quizás que nos hacen reflexionar. Quizás desde ese punto en donde en el pasado podríamos ver a la espiritualidad y la laboriosidad de una empresa como entes separados, como cosas separadas. Ante esta reflexión nos hace pensar que el ser humano es uno y no tendrían por qué no tendríamos por qué pensar en una separación, sino al contrario, una colaboración. El trabajo es una necesidad humana, una necesidad de una aportación, una continuidad a la creación de Dios, pero la parte que nos toca, y la empresa contribuye en la organización del propio trabajo que nos dignifica, que nos enriquece. La empresa, decía Monseñor, creamos riqueza, organizamos la manera que la riqueza que es buena y que genera, si es que genera bienestar a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la mirada de Coparmex en este encuentro es algo como muy necesario, algo muy necesario. Y a retrospectiva, quizás podríamos reflexionar que es increíble que no lo hayamos hecho antes. Es decir, cómo no ver esta necesidad de poder hacer compatible la comunicación, hacer necesaria la comunicación entre quienes guían, quien tiene la responsabilidad de guiar a las personas, a los católicos, y muchos de ellos están claramente en nuestras empresas, y nosotros que trabajamos con personas en el día a día, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de Coparmex, me parece que ha sido una gran oportunidad que, como decía el padre Eduardo, iniciamos desde el punto de vista nacional y con esta gran reto que nos presenta nuestra realidad dolorosa, como me platicaba hace rato tanto Agustín como padre Eduardo, por la realidad que enfrentamos nada más y nada menos que este domingo. Nos parece que este es un reto del cual tenemos que enfrentar conjuntamente las empresas y los obispos. Tenemos mucho que hacer, mucho que aportar, y se abre para nosotros una gran oportunidad. Sería cuanto. Muchas gracias, Luis Gerardo, por tus palabras, por lo que nos compartes desde la perspectiva empresarial de Coparmex. Y ahora escucharemos a la querida Lilia Marta, que nos platicará un poquito desde la perspectiva de USEM sobre el encuentro. Muy buenas noches a todos ustedes. Confieso que cuando tocaba preparar este webinar, pues empecé la semana pasada y empecé con toda la energía y toda la felicidad que nos dio el encuentro. El asesinato del padre Marcelo
sacudió cada parte de mi ser. Y como dice el padre Eduardo, es un recordatorio de nuestra realidad que a veces sentimos no es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque yo estoy en Chihuahua, Chiapas me queda muy lejos y entonces podemos distanciar estas realidades. Creo que para los que acudimos desde USEM a este encuentro, fue precisamente esa revinculación con nuestra misión. En USEM tenemos muy claro que tenemos la labor de trabajar incansablemente para que el mundo del trabajo se vuelva un mundo realmente de construcción de dignidad de la persona, de construcción de bien común. Y somos empresarios que nos dedicamos a tener empresas bien rentables. Pero también decimos en nuestra misión que debemos buscar empresas plenamente humanas. Y hay veces que se nos olvida, y aquí acuso mea culpa, que esta labor también va por todos los que viven en una realidad diferente a la nuestra. Y entonces yo como empresario me aboco solo a ciertas áreas, pero no. Si yo quiero realmente que mi empresa sea un lugar donde la gente se desarrolle, porque es el cachito de reino que me dieron para que la gente se desarrolle, bueno, ¿qué estoy haciendo por mi entorno? ¿Qué estoy haciendo por mi familia? ¿Qué estoy haciendo por mi empresa? Y luego qué estoy haciendo por mi comunidad y luego qué estoy haciendo por México. Yo alabo, no saben, la labor de nuestra presidente de Lourdes Gomori, porque en serio se fijó una meta bien específica, tomó la batuta en temas de no solo de construcción de la agenda por la paz, en el diálogo por la paz, sino de este semáforo que han estado platicando, que ya les platicaré más adelante qué significa. Y entonces es bien interesante ver cómo estas herramientas que desarrollamos pueden en serio incidir no solamente en el discurso, sino incidir a una verdadera construcción de paz. Porque no puede haber paz si falta el alimento y no puede haber paz si nos matan a la gente como no la están matando. Creo que para o desde también platicando con muchos de los presidentes que acudimos, platicando con varios de los empresarios, fue una novedad el poder sentarnos y vernos a los ojos y saber que cada uno podemos construir desde donde nos toca, ¿no? Ni yo soy obispo, ni yo soy, o sea, yo que soy USEM, y a mí lo que me toca y mi filosofía es esta. Y como decía Luis Gerardo, nos da miedo ponerle nombre a las cosas. Y yo creo que también eso fue y lo íbamos viendo a la hora de que platicábamos con distintos actores. Es que no tenemos que estar divorciados de nuestro ser integral, de ser humano, ser empresario, ser alguien ni siquiera necesariamente católico, ¿eh? O sea, ser alguien de fe, que tiene su mirada en Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque de pronto nos da miedo ponerle el título y por ello decimos, no, mejor que se encargue alguien más. Y no, este encuentro fue realmente para abonar a la construcción y usar lo que ya tenemos. Y nuestra maravillosa iglesia, esa que es no piedras y campanas, sino todos los que estamos aquí, seres humanos que estamos aquí, esos somos los que podemos construir paz. Em, desde ayer ha sido en serio un sub y baja de emociones, pero realmente asumiendo la esperanza que se construye en eso, no en una vida eterna solamente, sino que aquí también, cuando hacemos lo que nos toca y explotamos los talentos que Dios nos dio, entonces ahora sí podemos tener esa sociedad inclusiva, justa y en paz que hay que construir. Parece que no se puede, pero sí que se puede.
Así es, muchas gracias, Lilia Marta, por el compartir. Y ahora entramos en un momento de preguntas a los panelistas que ya tenemos aquí configuradas, para luego la ronda de cierres. Primera pregunta para los panelistas. ¿Qué experiencias recoges desde las mesas de diálogo en el encuentro? Esta pregunta es abierta para cualquiera de los tres que quiera responder, los tres, uno, dos, los que deseen. Adelante. ¿Qué experiencias recoges desde las mesas de diálogo en el encuentro? Los Yo, espacios donde estamos en grupo. yo Adelante, digo Luis que tú Gerardo. nos digas porque luego yo no los voy a dejar hablar. No te preocupes. Entonces, Adelante, Luis así que Gerardo, tú nos digas. adelante. Hasta la próxima. Está bien, Lilia. Bueno, quizás lo primero que quisiera compartir es que cuando tú imaginas un obispo parado en un altar con toda la vestimenta apropiada, o imaginas a un director en una oficina sentado, pues como que ves a personas que pareciera que a veces no son personas, pero sentarte en una mesa con un obispo y con un empresario en donde te das cuenta que somos personas iguales, digo diferentes por supuesto, pero iguales en términos de dignidad, de que tenemos una serie de problemas, una serie de perspectivas, pues te das cuenta que a la hora de empezar a hablar, eh, pues en realidad estamos hablando de preocupaciones en muchos casos similares, hablando de las personas, de puntos de vista que aunque tienen una perspectiva particular por la formación que cada uno tenemos, simplemente el hecho de estar hablando de lo mismo, con la misma preocupación, con una intención de poder encontrar soluciones, me parece que es obra de manera muy, al menos en mi experiencia, pues, ¿cómo puedo decirlo? Muy gratificante el poder tener un diálogo así, de cara a cara, ¿no? Ese sería lo primero que yo diría. Muchas gracias, Luis Gerardo. Adelante, Lilia Marta. Bien, nomás porque tú dices. Fíjense que justo lo que dice Luis Gerardo, pareciera como imposible juntar todos estos mundos, ¿no? Y pareciera que son mundos diferentes, y no. El poder sentarnos a dialogar y el poder incluso compartir, eso, eso fue una cosa bien interesante porque bueno, primero, yo estuve sentada en la mesa con el obispo de Cuauhtémoc y con el obispo de la Tarahumara, dos obispos muy cercanos a mi arquidiócesis, y fue una cosa fabulosa. Primero, porque ellos se sintieron cobijados, porque se dieron cuenta que no están solos, y nosotros también, que de pronto andamos, decíamos, ¿no? Como ovejas sin pastor, y luego ellos decían, y nosotros andamos como pastores sin ovejas, ¿no? Y es tan simple como volvernos a ver a los ojos. Y luego pasó una cosa bien simpática porque estábamos platicando y luego ya saben, estaba uno de los empresarios tomando notas y luego sacando con inteligencia artificial dos, tres qué cosas y tal. Y en lo que uno más o menos agarraba el hilo, el otro ya había hecho una super presentación. Y dice un obispo, hijo, si yo tuviera eso en la diócesis, bueno, pues ahí se armaron. Y ahí se armaron los métodos, ¿no? Y luego nosotros decíamos, es que como empresarios, porque eran los diálogos y luego había un momento de silencio donde había introspección, donde subsumíamos todo lo que habíamos hablado, ¿no? Y luego les decía yo, bueno, es que también uno como empresario quiere todo ya, ¿no? Y KPIs y órale rápido y cual, y se nos olvida el silencio y se nos olvida la paz y entonces todo lo queremos ya. Y por eso cuando nos hablan de construcción de paz decimos, hágase. Y pues no, hay que chambear. Para mí, esto fue de las mejores cosas de la mesa. El decir, ¿por dónde empezamos? El tomar todo el sentido empresarial de decir, hay que ponerle método, pausa, tal, y luego toda la parte espiritual de decir, nos sentamos, lo respiramos,
oramos y le damos. Porque en esta comunidad no vamos a poder solo siendo empresarios capeísticos. Y necesitamos como iglesia eso mismo. Para mí fue realmente, me sentí bien acogida y siento que cada uno de los empresarios que estuvimos con nuestros pastores fue una cosa bien rica. El jueves pasado tuvimos una sesión de Difoso donde tuvimos con encuentro familia empresaria, con una familia que trajo precisamente USEM aquí a Chihuahua y nos decía, ya voy, nos decía, nada más esto, nos decía el dueño, nos decía, a los competidores no se les ve ni para arriba ni para abajo, porque para arriba les tengo miedo y para abajo me siento soberbio. Y yo lo traslado a todos. En estas mesas aprendimos a vernos a los ojos y entonces así sí podemos caminar. Gracias, Lidia Marta. A ver, comentario el padre Eduardo y luego Luis Gerardo. Adelante. Pues Lidia Marta realmente me ha dejado casi sin palabras. Tiene mucho de lo que yo quería comentar, pero algo de lo que sí quiero rescatar como algo muy importante, porque esas experiencias que fueron muy claves, tanto en las mesas, compartiendo el desayuno, la comida, la cena, hay tantas impresiones y tanto en el que podemos decir, ¿por qué nos tardamos tanto? ¿Por qué esto no se había hecho antes? O sea, nos dimos cuenta de un potencial tan grande que hemos dejado pasar, quizá porque nos ha faltado planeación, nos ha faltado humildad, nos ha faltado el decir, podemos colaborar juntos. El Papa Francisco ha sido muy enfático en eso, tenemos que caminar juntos. Y a veces decimos, sí, vamos de la mano, pero no es cierto, cada uno va por su lado y después nos contamos nuestras aventuras, nuestras medallas, nuestros trofeos y cuánto más te goza el poder tener esos logros juntos. Es decir, esta inteligencia artificial que tú tenés, porque yo también lo iba a comentar, me lo ganaste, Lilia. O sea, ¿cuánto se podría hacer en evangelización, en trabajo, vamos a decir, propio de los pastores en la iglesia, a través de algo que ustedes manejan en el día a día? Y que basta el sentarte a desayunar, a comer, a compartir 20 minutos y resolver un problema. Entonces, nos dimos cuenta que es muy importante estas reuniones para seguir impulsando proyectos o encuentros integrales. Hay mucho que se puede hacer. Muchas gracias, padre Eduardo. Adelante, Luis Gerardo, para Dos pasar. cosas nada más, dos ideas que se me quedaron. Una es, a la hora de estar platicando, decía yo, de que de repente podemos coincidir en las problemáticas que vemos. Algo que yo siento que pasó es que en la empresa vemos a un colaborador y cuando hablaban sobre todo de las experiencias en las parroquias y el obispo, el sacerdote ve más a la familia, de repente te das cuenta, oye, es que el colaborador no es una persona aislada, el colaborador vive en una familia y lo que sucede en la familia le afecta al colaborador. Y lo que hacemos en la empresa podemos contribuir al bien del colaborador y por ende al bien de la familia. Es decir, es un asunto que a la hora que lo platicas, y creo que sucedió en el encuentro, te das cuenta de todo este entorno tan complejo y tan rico y en lo cual podemos hacer muchas. Y la otra idea es, se me hace que necesitamos más diálogo, porque me parece que fue poco tiempo de diálogo. Muy buenas conferencias, pero hubo falta de más tiempo de diálogo. Muchas gracias, Luis Gerardo. Padre Eduardo. Una cosa importante que complementando, porque no es solamente la inteligencia artificial, implementamos algo muy curioso que fue muy novedoso para los empresarios, que nosotros ya en los encuentros de iglesia lo hacemos mucho, que es el método del sínodo, la metodología sinodal. Y que es una conversación en el espíritu, así le llamamos, en el espíritu de Dios, en el espíritu de encontrarnos, de generar elementos nuevos, de poder buscar qué cosas podemos hacer juntos y mirar tu perspectiva, pero con una dinámica importante, escucha activa. Es decir, tengo que tener un tiempo para escuchar al otro.
O sea, renunciar a mi punto de vista y a mi querer imponer mi propia perspectiva, porque yo considero que esto es lo mejor, que es escuchar al otro, tomar esa ronda de escuchar cada uno y tener el tiempo contado. Y después venía otra ronda de participar con lo que habíamos mejorado nuestra perspectiva por las opiniones de los demás. Y luego una tercera ronda, porque era ya como el resumen de todo y generó tanta expectativa que les encantó a los empresarios. Eso fue así como algo muy novedoso y que dijeron, por aquí tenemos que hacer muchas cosas y comentaban así, esto también lo voy a ocupar yo en mis reuniones de trabajo. O sea, fue verdaderamente enriquecedor este encuentro que yo digo, qué maravilloso que pudo haberse dado este momento porque Dios fue grande de verdad. Muchas gracias, padre. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo que hay muchísima riqueza en el encuentro, en el diálogo, en la plática. Ahorita voy reservando para el resumen final. La siguiente pregunta es, ¿cómo abonan los compromisos asumidos por el encuentro al diálogo nacional por la paz? Repito, ¿cómo abonan los compromisos asumidos por el encuentro que tuvimos, a este movimiento del diálogo nacional por la paz que se ha ido haciendo? Adelante. Bueno, quiero precisar una cosa. Hablamos mucho de construcción de la paz y de agenda por la paz y todo lo demás. Hace 2 años, el asesinato de nuestros sacerdotes en la Tarahumara detonó todo este movimiento o este despertar que, asumiendo la responsabilidad de lo que no habíamos hecho, pero sin lamentarnos y sin tener culpa, sino con responsabilidad, dijimos, manos a la obra. Y hace 2 años se empezó en todo el país, dentro no solamente de la conferencia episcopal, sino invitando a varios actores sociales, se iniciaron los diálogos por la paz. Tiene una metodología muy, muy interesante. Aquí en Chihuahua, yo estoy muy, muy orgullosa porque USEM es parte del núcleo por la paz y eso en serio ha detonado acciones bien, bien concretas. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que apenas vamos a empezar a cumplir o apenas vamos a tal. Este encuentro es resultado de todo esto, porque dentro de la Agenda por la Paz, un punto bien importante era que distintos actores se sentaran a platicar. ¿Cuáles fueron los compromisos? Bueno, se asumieron varios compromisos, pero sobre todo es tener claridad en lo que sigue y construir en cada entorno qué es lo que le hace falta a cada entorno, ¿va? ¿Por qué? Porque yo desde Chihuahua, digo, en términos generales puedo decir paz, ¿no? Pero tengo que trabajar con lo que hay aquí en Chihuahua. Y entonces el compromiso fue de los obispos, de los empresarios por región, hacer qué es lo que tenemos que hacer en cada estado. Entonces, hemos estado trabajando desde distintos frentes. Yo los invito también a que busquen precisamente esta parte del diálogo por la paz. Ha sido bien enriquecedor estos encuentros y los documentos que hay ahí son en serio una joya, hasta para vida personal. Entonces, creo que ese fue el compromiso y el compromiso es seguir construyendo. Y el compromiso personal es que al siguiente encuentro vayan más obispos y más empresarios. Gracias. Lidia Marta, adelante, Luis Gerardo. Y digo, creo que otra cosa que apoya al propósito es que nos pudieron compartir y podemos enterarnos, muchos que no estamos tan al tanto de cuáles han sido estos avances de estos diálogos, lo que nos compartía el padre Jorge Atilano, de lo que han aprendido, lo que han hecho, lo que han desarrollado. Nos deja ver que hay herramientas, prácticas concretas. Digo, somos empresarios y nos gustan las cosas, y a ver qué sigue, cómo va a dar el siguiente paso. Entonces, vemos claramente que hay avances y entonces me parece que de inmediato entra el compromiso a ver cómo apoyamos. ¿Cómo apoyamos para que esto se multiplique? Porque con un esfuerzo y con esto que se ha hecho,
si lo ves desde el punto de vista empresarial, dice, oye, pues es muy poquito, necesitamos multiplicarlo. ¿Qué tipo de inversión hacemos? ¿Qué tipo de apoyo hacemos para que esto que ya se ha hecho y eso que se ha avanzado se multiplique, ¿no? Y creo que otro tema, cuando menos lo que pudimos ver ahí, es que la paz se juega en lo local. Es decir, hay mucho que hacer en lo local. En lo local me parece que los propios empresarios y los propios organismos podemos incidir de manera importante para poder juntar a los actores, gobiernos, empresas, ¿cómo se llama? Iglesia, para poder empujar estos esfuerzos que nos hacen conscientes que el tejido social, reconstruir este tejido social que implica y que hay maneras muy concretas de hacerlo, me parece que es otra cosa que nos compromete a empujar y apoyar. Muchas gracias, estimado Luis Gerardo. Y pasamos a la última pregunta. La última pregunta se... Ah, padre, ¿va a decir algo, padre? Adelante. Sí, perdón, Es que como no perdón, lo veo perdón. en ahí está, ya. Ya. Sí, realmente, ¿qué aporta este encuentro en torno al tema de la paz o al diálogo por la paz, la agenda por la paz que hemos iniciado como grupo núcleo, como lo ha dicho Lilia? Primero, que la paz es un tema de todos. Eso es muy importante, porque no por el hecho de que yo viva en un determinado lugar donde no hay conflicto y donde tengo mi vigilancia privada y donde de alguna manera estoy más seguro que el resto de la población de México, el tema no significa esto que no sea un tema que a mí me corresponde trabajar y colaborar para poder generarla y construirla. Entonces, creo que hay una conciencia muy clara hoy en los empresarios, en la iglesia, en que tenemos que seguir llamando a todos los sectores de la población, a decir, todos somos responsables para poder y somos llamados a construir la paz. Entonces, este es un punto muy importante que quisiera compartirles y que lo hemos constatado con el encuentro. Dos, constatar también que perdimos el miedo. O sea, a veces como que los temas sociales son tomados en la iglesia y decimos, no molestes a los empresarios porque o son para pedir dinero, nos miran como a los que les vamos a ir a pedir dinero para construir un albergue para inmigrantes, un auditorio para el seminario, infinidad de cosas. Entonces, había un miedo verdadero de decir, oigan, queremos llamarlos porque hay un tema que nos involucra a todos. Sí, y que es precisamente somos responsables de ese tejido social. Y creo que hoy, después de todos los trabajos, porque no podemos decir solo es ¿cómo se llama? Encuentro nacional, creo que es el fruto de los encuentros de Guadalajara, porque fueron los que nos dieron pie a organizar un foro nacional. Este primer encuentro nacional ya con una temática y además organizada con 10 meses de anticipación, donde hubo reuniones para preparar la temática, para buscar verdaderamente que todo estuviera perfectamente bien, como lo sabe hacer UCEM en cada uno de sus encuentros, pero tratábamos de hacerlo así con filigrana, artesanalmente. Entonces fue perder los miedos y decir, el tema de la paz es de todos. Muchas gracias, padre. Bueno, pasamos a la última pregunta. La última pregunta es la siguiente. ¿Consideran que este encuentro nacional debe repetirse y por qué? Queridos panelistas, ¿qué opinan? Sí. Sí. Muy puntual, muy Es puntual. otro. Yo creo que sí. Y fíjate, no solo lo anhelo, ¿eh? Anhelo el siguiente, porque también sabemos que hay que ir viendo y hay que ir construyendo y hay que ir compartiendo. A mí me volcó esta parte que nos dijo, perdone que soy muy mala con los nombres, pero alguien nos mencionó algún papa que decía, hay que caminar sabiendo que caminamos con pensamiento incompleto. Debemos caminar con pensamiento incompleto. Y eso no significa que caminemos o sea, lo que significa es
Yo completo mi ser cuando camino con el otro. Si no, no puedo, porque no hay verdades absolutas y menos mi verdad, ¿no? El semáforo, por ejemplo, aquí en Chihuahua, lo que nos arrojó fue esa escucha de pares donde gente de la comunidad se sentaba con gente de su comunidad a ver no solo qué le dolía, sino qué sentía y qué podía hacerse en comunidad. Entonces, yo creo que el encuentro definitivamente se tiene que volver a hacer porque eso nos va a dar luz, nos va a dar ay, no sé, esta fuerza que sabemos estar, pero qué rico se siente sabernos todos en este mismo bellísimo camino. Así es, muchas gracias. No sé, padre, Sí. Luis Gerardo, ¿algo que agregar? Yo, primero que nada, sí por unanimidad, porque yo creo que todos nos quedamos incluso con más días de decir, ya terminó pronto. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención algo y se los comento. Había personas que decían, yo solo voy por esta conferencia, yo solo voy por esta participación. Y al final decían, hablaban por teléfono, cancélame todas las citas porque me voy a quedar. Entonces, hay un entusiasmo muy importante que yo creo que es lo que nos debe impulsar, pero no tiene que ser como esas llamaradas que le dicen llamaradas de petate, que se quema todo y ya ahí quedó. Perla nos escribe en el chat que hace falta hablar de los compromisos. Y es cierto, el próximo encuentro lo que tiene que ser es verificar los procesos que hemos iniciado, ¿sí? Y que no tienen que detenerse, porque no va a ser, ay, qué padre, o sea, dentro de un año podemos reunirnos y decir, qué bonito fue el encuentro, ahora nos tocó hablar de esto, sí, pero ¿qué hicieron durante todo el año? Y es aquí donde vienen los compromisos y comparto algunos que nosotros como parte de las mesas tomamos, aunque los vamos a publicar después. Me parece que USAM está trabajando en un documento que los vamos a hacer, pero mientras comparto algunas de las cosas que todavía estamos construyéndolas para generar ese compromiso completo ya sistematizado. Pero el primero es continuar el diálogo a nivel regional para después tener el nacional. Es decir, lo que hemos vivido a nivel nacional, irlo a trabajar a nivel local, a nivel regional. Dos, la implementación de proyectos conjuntos, como lo había mencionado antes. El semáforo, el modelo de desarrollo inclusivo, impulsar la educación, trabajar en esa reconstrucción del tejido social que hoy se hace mucho más importante, la creación de una comunidad virtual, y esto hablábamos de la inteligencia artificial. O sea, fueron temas que fueron saliendo para seguir manteniéndonos vinculados, porque eso es algo que tenemos que aprovechar en los medios de comunicación y las cuestiones digitales, que no necesitamos el vivir a un lado del otro, sino está Chihuahua, está Mérida, estoy yo aquí en la Ciudad de México, están en Guadalajara y estamos compartiendo como si estuviéramos aquí en la misma sala y emocionados, creo igual. Fortalecer el diálogo y sobre todo, creo importante el llamar al que hace falta. Además de promover la convivencia, ¿sí? Que generó un ambiente hermoso en esto. Entonces, creo que todo esto nos puede mantener vinculados e impulsar algo. Serían los compromisos. Les falta sistematizar, pero se los vamos, así quedamos en las reuniones de trabajo, hacerlas llegar. Muchas gracias, padre Luis Gerardo. ¿Algo más que No, decir? simplemente confirmar que, claro que sí, simplemente por el seguimiento que decía el padre Eduardo, y que también el padre Eduardo refería que no pudimos lograr que todas las diócesis estuvieran empatados, un obispo al menos, un empresario, lo cual implica que necesitamos simplemente hacerlo para poder expandir esto. Y claramente esto no funciona una sola vez. Mismo nosotros tenemos que aprender y, pues dar seguimiento. Es una gran experiencia y por supuesto que lo tenemos que hacer. Muchas gracias. Pues pasamos a la última ya, la ronda de cierre, antes de las preguntas y respuestas. Compañeros, en 2 minutitos, padre Eduardo, Luis Gerardo, Lilia Marta, algo que pudieran decir. De hecho, el orden es al revés: Lilia Marta, Luis Gerardo, el padre Eduardo, algo que pudieran decir para cerrar esto de concluir su participación.
Adelante, Lilia Marta. Me haces ojos cuando me tenga que callar. Sí, haznos a todos, por favor. Solo quiero reiterar que podemos. Cuando caminamos juntos y cuando caminamos con la mirada puesta allá y no acá, sí que podemos. Creo que es vital entender que el solo hecho de estar siendo conscientes de esta realidad nos hace, ya con estos ojos bien abiertos, nos hace partícipes de esa construcción de la paz. Ojalá que no caiga el desánimo sobre nosotros. Es bien fácil la tentación de estar avasallados, pero somos hijos de la luz. Y aun cuando sabemos que estas realidades a veces nos asesinan sacerdotes, nos asesina gente comprometida, bueno, nuestra mirada tiene que estar puesta en la paz, tiene que estar puesta en nuestros talentos y tiene que estar puesta en serio, no en una esperanza ridícula y banal y de esas rositas, no, no, en donde podamos vivir sabiéndonos felices porque hicimos lo que nos tocaba desde donde nos tocaba. Y claro que se puede, con la mirada bien puesta en el que es el que da la paz, esa rara que sobrepasa todo entendimiento. Gracias. Muchas gracias, Lilia Marta. Luis Gerardo. Gracias. Pues algo muy breve. Yo tomo de las notas que tomé durante el encuentro un mensaje que nos decía Monseñor de cuando Dios nos dice no temas, dijo es porque nos encarga algo difícil, pero del cual podemos. Y sin duda el reto que tenemos hoy, hablando de la paz en México, es un reto difícil. Yo creo que este encuentro nos manda un mensaje de no temamos. Tenemos que ver no con inocencia, sino con una mirada positiva y con la confianza de que Dios, si nos manda esta misión, es porque podemos hacerlo. Así es que no temamos y afrontemos esta realidad y hagamos el cambio posible. Muchas gracias, Luis Gerardo. Padre. Finalmente, yo quiero compartir algo que es, debemos caminar juntos. Esta colaboración representa un paso muy significativo hacia un México más justo, más pacífico y más próspero. Aquello que todos anhelamos, que lo miramos así, ante una realidad que es complicada, que duele, sí, que nos afecta hoy a todos, que tenemos que ir por el que hace falta, el que podamos renunciar a todo tipo de egoísmos o intereses mezquinos o propios para poder dar. Y yo creo que en ese dar el Señor va a retribuir con abundancia. Entonces creo que podemos colaborar mucho. Vamos por el que hace falta, caminando juntos un México más justo, más pacífico y más próspero que todos anhelamos. Muchas gracias, padre. Pues bueno, tenemos un pequeño momentito de sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, alguna pre- pregunta o comentario como muy particular podría ser en todo caso, pero tratemos de que sea una pregunta, porque luego las preguntas se vuelven el foro de yo también quiero ser ponente, pero no pasa nada. Adelante, el que quiera comentar, platicar, está abierto De el mí no vas a espacio. estar hablando, ¿eh? Adelante, Alberto Kiwa. Adelante. Gracias, aquí me costó trabajo encontrar la mano. No, nada más comentar que esto que escuché hoy en esta interesantísima conversación me parece que resuena muy cercanamente al Premio Nobel de Economía de este año, ¿no? En donde las organizaciones inclusivas son como un pilar importante del desarrollo de las sociedades y de nuestros países, ¿no? Entonces, ahí básicamente está
dicotomía, ¿no? Organizaciones inclusivas y organizaciones extractivas, que es lo que manejaban estos amigos. Me encantó encontrar que tenemos digamos, hemos llegado a este camino a través de estos diálogos que ustedes están sosteniendo con los obispos y que los científicos, los economistas, por el otro lado, pues también convergen en conclusiones, ¿cómo llamarlas? Que se articulan, que son, pues eso, convergentes, ¿no? Entonces, quería nada más llamar la atención sobre eso. Muchas gracias. Adelante. ¿Quién más quiere comentar? ¿Hacer alguna pregunta? José, es que yo no encontré la mano. No he podido. Adelante, Perla, adelante. Gracias. Primero que todo, pues felicitarlos por este encuentro y por la iniciativa de seguir trabajando entre empresarios y la iglesia. Creo que eh, nos demoramos en poderlo hacer, porque yo creo que a través de la iglesia, la educación que se puede dar a la ciudadanía en general sobre cómo minimizar la violencia, sobre cómo de verdad podemos tener empresas con un sentido humanístico. Y la manera es con educación en todos los entornos. Y los mismos empresarios tienen la obligación también de educar. Yo tuve la oportunidad, yo soy colombiana, tuve la oportunidad de asesorar al director de la policía de mi país del año 74 al 2000, en la época más difícil de la violencia en mi país, y firmamos un convenio con los gremios, la Policía Nacional con los gremios, para que con una sola iniciativa, que cuando se vinculara a una persona no solamente se miraran los títulos, la experiencia, el conocimiento, sino que en las pruebas se hiciera una aplicación de qué tan buen ciudadano, de qué tan buena persona era ese futuro empleado, ese aspirante. Solo eso le pedimos a los empresarios, de que no solamente miraran los títulos y el saber, sino que miraran adentro de esa persona, porque quien piensa bien, trabaja bien, quien actúa bien es productivo, y eso iba en beneficio de la misma organización. No es fácil, no es una tarea fácil, pero hay que seguir trabajando, y lo que insisto es que, padres, en la iglesia hay que tener, y me disculpan si hablo de esta manera, pero hay que tener una voz más educadora que de apostolado, porque si con casos concretos enseñamos a los feligreses de dónde están los errores, de cómo reflexionar de lo que sucedió en la semana cuando hablamos de una misa del domingo, pero con casos concretos que puedan aplicarse, yo creo que se puede hacer una labor poco a poco de hacer consciente de cómo somos violentos sin que creamos que lo somos, sino que tenemos justificación de alguna manera para poder actuar de una o de otra forma que no son bien recibidas por las personas. Es una experiencia que puedo aportar, porque puede que no haya dado los resultados que esperábamos, pero creo que Colombia es un buen ejemplo de trabajo en la paz. Gracias. Muchas gracias, Perla. ¿Alguien más quiere comentar? Creo que nos quedan como para 2 comentarios más el tiempo. Si acaso. Pregunta, duda, cuestionamiento. Veo que hay en su hermano. Sergio Castro, ¿verdad? Sí, sí. Adelante, don Sergio. Pues mira, lo primero, ¿sí se me escucha? Sí, perfecto. Lo primero es que qué bueno que se está rescatando y hablando acerca de
del diálogo para los acuerdos por la paz. Yo creo que fue un magnífico documento, un magnífico lanzamiento, un oportuno grito de la sociedad y de todo este grupo que estamos aquí reunidos, un grito oportuno porque hay que hacer algo. Tenemos que trabajar juntos por lograr la paz. Este encuentro que se vivió ahora de obispos empresarios, eso fue un gran momento para retomar lo que se ha venido hablando de este diálogo de acuerdos por la paz. No he visto, veo que ahí pusieron el lugar donde se pueden revisar los acuerdos, creo que es muy importante, pero a partir de esos acuerdos y de esos documentos que se sacaron de ahora de las pláticas, pues deberíamos de tener una agenda para dar un seguimiento puntual y de qué es lo que hay que hacer para consolidar esos acuerdos por la paz. Y sí, volviendo al punto que lo más importante es acerca de la participación. La participación dentro de una forma de que cada quien va de acuerdo a lo que puede, lo que tiene y cómo puede participar para poder lograr los resultados que se desean. Y nos está ganando el tiempo, ¿verdad? El tiempo, la violencia y los intereses individuales van más rápido que la necesidad de construir la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Adelante, don Guillermo. Bueno, yo quisiera insistir en un punto muy específico, estando de acuerdo con lo que se ha dicho, y es qué hacemos desde nuestras posiciones, desde las organizaciones que representamos, frente al tema específico de la impunidad, del crimen organizado, de la violencia, porque construir la paz, con todo lo que se ha dicho, tiene un límite hasta donde podemos llegar con eso, pero al mismo tiempo está habiendo una ola muy fuerte, sale sobrando dar los datos, y si eso no se denuncia, si no se presiona a las autoridades, si no hacemos un diálogo con la Guardia Nacional, etcétera, pues realmente no va a haber combate al crimen, aunque queramos construir la paz, y se necesitan las dos cosas. Es nada más lo único que quería plantear. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias. Pues pasamos al momento ya del cierre, compañeros. Yo creo que ha sido un panel de lo más fructífero. Guardo algunas cosas importantes. Miren, me ha tocado también el tema de construcción de paz a lo largo ya casi de 10 años. Y creo que algo que se rescata mucho de todo lo que íbamos comentando es la maravilla del diálogo, ¿no? Nos encontramos, nos sentamos, nos vimos a los rostros y platicamos sin miedo. Y uno de los temas que hoy en día se están teniendo en este espacio tan fuerte de nuestro país, en los espacios del país, es la falta de dialogar con confianza. Nos sentamos y no sabemos dónde vernos, con quién platicar, con quién encontrarnos y tener la confianza. Hoy que tenía la oportunidad de platicar con Luis Gerardo en la mañana, qué padre se siente platicar con confianza y alegría, ¿no? Y qué padre es que nos encontremos y platiquemos con confianza y alegría. Cuánta plática, cuánto diálogo así nos falta, ¿no? Y estamos caminando angustiados, con estrés y con frustración ante la violencia que está pasando en nuestro país y nos falta encontrarnos. Pero algo que se rescata, al menos de lo que comentaban, es que este diálogo se hace en el espíritu, lo que al final queda es como un fuego. Estas frases que tanto repetían, qué bueno que nos encontramos, qué falta nos hacía. Queremos volver a estar juntos. Se oye un poco como las primeras comunidades cristianas donde los apóstoles decían, no ardía nuestro corazón mientras estábamos juntos, ¿no? No ardía nuestro corazón mientras Jesús estaba presente.
qué bueno que estemos redescubriendo este espacio de fe, de encuentro, de diálogo y de acción y de valentía, ¿no? Que la valentía no se agote en nuestros corazones, que el fuego siga prendido y que este sea la llama que ha iniciado en un camino de la novedad del espíritu, como dice el Papa Francisco. ¿Quién diría? Y como dijeron algunos, ¿quién diría que nos sentaríamos a platicar así, ¿no? Normalmente son pláticas más protocolarias y esto fue más un encuentro desde el corazón. Ojalá nuestros corazones sean unidos y que sepamos que nos tenemos los unos a los otros, ¿no? Que donde dialoguemos, nos veamos, sepamos que estamos construyendo ese mismo camino. Y pues gracias por estar en este panel a todos, a todas, a los panelistas, a los que estuvieron participando. Muchas gracias y sigamos en contacto. No rompamos esta red, mantengámosla fuerte por el bien de nuestro país. Un gran abrazo a todas y a todos. Un saludo desde la cálida Yucatán. Desde el Que todo el invierno mundo- yucateco. Un abrazo a todas y a Pues, todos. Pasen muy buenas gracias. noches. Buenas Búsquenos en redes para noches. que sigan las novedades. Así Gracias por es. la Claro invitación. que sí. Gracias. Dios los Buenas bendiga. La noches. novedad del Cuídense. espíritu. Un Buenas abrazo. noches. Hasta pronto. Bye. Muchas gracias.